Vamos a estudiar en este video las características de las funciones polinómicas en función del grado del polinomio y de las raíces que tenga. Para comenzar vemos esta función bien básica, f de x igual a 1, que en realidad es una función constante cuyo gráfico es esta recta que vemos acá, paralela al eje x. Ahora bien, vamos a cambiar acá y poner f de x igual x más 1. Bueno, este también es un gráfico ya bien conocido, es una recta y observamos que cruza al eje x en x igual a menos 1, o sea, su raíz es menos 1. También podemos mostrar este otro ejemplo, f de x igual x menos 2, donde nos encontramos con una recta que cruza al eje x en x igual a 2. O bien, bueno, x más 3 y su raíz es x igual a menos 3. También podemos ahora mirar esto. Tenemos f de x igual x menos 2 por x más 3. Es una función cuadrática que está expresada en forma factoreada. Bueno, vemos acá que tiene dos raíces distintas, cruzando al eje x en x igual a menos 3 y x igual a 2. Podemos combinar y mostrar este otro ejemplo. Aquí tenemos una parábola con dos raíces en x igual a menos 1 y en x igual a menos 3. La curva atraviesa en esos valores de x al eje x. Podría ocurrir también que tengamos esta otra situación. También tenemos una parábola, pero acá la raíz está repetida, o sea, x1 y x2 son iguales a menos 1, y coincide en este caso el vértice de la parábola con la raíz. La curva está rebotando en el eje x. Bueno, la pregunta es, conocemos las funciones de grado 1, de grado 2, ¿cómo serán los gráficos de una función de grado 3? Bueno, yo voy a poner acá una fórmula x más 1 al cubo. Es una función de grado 3 expresada en forma factoreada. Significa que las tres raíces de esta función son x igual a menos 1. Entonces, este es el gráfico de la función. Fíjense que está atravesando al eje x, aunque haciendo esta especie de curvita justo en x igual a menos 1. Podemos tener otra situación. Podemos tener tres raíces distintas. Y ahí tenemos la curva. En este caso, la curva atraviesa el eje x en menos 3, en menos 1 y en 2. ¿Y qué pasa si pongo una situación así? También tengo una función de grado 3, porque tengo acá x más 1 por x más 3 al cuadrado. Si desarrollamos esta cuenta nos va a dar de grado 3. ¿Y qué ocurre? Tenemos una raíz que está una única vez en el menos 1 y otra raíz en menos 3 que aparece dos veces, que está repetida. Entonces, fíjense cómo cambia la forma de la curva. Acá no tengo siempre un mismo formato, sino que depende de cuántas raíces tengo y si están o no repetidas. Bueno, a ver, podemos hacer otro jueguito. Decir, esta la repetimos, ¿sí? Entonces tenemos ahora en menos 1 la raíz repetida y en x igual a menos 3 la raíz simple. ¿Qué pasa si tengo un polinomio de grado 4? A ver, ahí tenemos de grado 4, ¿por qué? Porque tengo tres veces una raíz en el menos 1 y tengo una vez una raíz en el menos 3. ¿Qué ocurre? Acá tenemos la curva atravesando al eje x en menos 3 y también atravesando al eje x en menos 1, pero fíjense que de forma diferente, ¿no? Acá atraviesa directamente y acá hace la curvita, como una especie de sillita, si quieren verlo. Bueno, y ahora entonces podemos empezar a jugar. Bueno, a ver, ¿qué polinomio tengo acá? ¿Cuál es el grado? Y tengo tres raíces iguales a menos 1, tengo una raíz igual a 2 y tengo una raíz igual a menos 3, o sea, tengo un polinomio de grado 5. Esta curva, vamos a achicar un poco, así la vemos más completa. Fíjense que tiene este formato
ahí se ve bien, en donde la curva está atravesando en x igual a menos 3, también atravesando en x igual a menos 1, pero con la curvita, y atravesando en x igual a 2. Yo voy a cambiar esta última raíz, vamos a hacer que se repita 2 veces, vamos a cambiar también para verla completa, a ver, se me achata demasiado, ahí se ve bien. ¿Qué ocurre en este caso? X más 3 al cuadrado significa que la raíz menos 3 es doble. Acá la vemos y la curva está rebotando sobre el eje X. X igual a menos 1 también es una raíz y es una raíz triple porque acá apareció X más 1 al cubo. La curva atraviesa el eje X haciendo la curvita, la sillita. Y X igual a 2 es una raíz simple. Entonces, la curva simplemente atraviesa el eje X. Bueno, podemos jugar de distintas maneras. Vamos a hacer que esta también sea doble. Y fíjense cómo cambia la curva, cómo las formas son bien distintas en función de la cantidad de raíces. ¿Qué podemos ver en la fórmula? X más 1 al cubo. O sea, X igual a menos 1 es una raíz triple. Acá tenemos la curva atraviesa al eje X haciendo la sillita. X menos 2 al cuadrado significa que X igual a 2 es una raíz doble. Acá la vemos rebotando en el eje X. Y por último tenemos X más 3 al cuadrado. También podemos decir que X igual a 3 es una raíz doble, lo que se refleja en el gráfico de esta manera, rebotando. ¿Podemos empezar a sacar conclusiones? Sí. Si el orden de multiplicidad de la raíz es impar, o sea, si la cantidad de veces que aparece repetida la raíz es un número impar, la curva va a estar atravesando al eje X. En cambio, si el orden de multiplicidad es par, o sea, si la raíz está repetida una cantidad par de veces, eso significa que la curva va a rebotar en el eje X. Entonces, fíjense, vamos a poner acá 1 para ver bien claro. Tenemos x más 3 elevado a la 1, ¿no? Significa que x igual a menos 3 es una raíz simple. Ahí la curva está atravesando al eje X así, directamente. X menos 2 está elevado al cuadrado. Eso significa que x igual a 2 es una raíz doble. Por lo tanto, la curva está rebotando en el eje X. Y por último tenemos x más 3 al cubo. Eso significa que x igual a menos 1 es una raíz triple. Por lo tanto, la curva está atravesando en x igual a menos 1 al eje X, pero en este caso haciendo esta especie de sillita. ¿Cuándo hace la sillita? Bueno, fíjense, si yo acá pongo a la 5, que también es un número impar, x más 1 a la 5, fíjense que también hace la sillita, pero una sillita más aplanada, más que una sillita parece un sillón. ¿Ocurre lo mismo si es grado par? Bueno, a ver, vamos a cambiar esto, saco esto, vamos a ponerlo acá a la 1 y vamos a poner este a la 4 y este a la 2. Fíjense, acá tenemos x más 3 a la 2, o sea que en menos 3 tengo una raíz doble, rebota. X menos 2 a la 4, en x igual a 2 tengo una raíz que aparece 4 veces, es par, rebota también, pero fíjense que rebota distinto, ¿no? Acá es más aplanado. En x igual a menos 1, como es una raíz simple, directamente atraviesa. Podríamos hacer esta doble también, ahí rebota en las 3, porque el orden de multiplicidad de las 3 es un número par, pero rebota en esta de forma más aplanada porque es la que aparece 4 veces. En estas dos rebota normal, digamos, entre comillas. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión?
esto que tenemos anotado acá respecto de si la curva atraviesa o rebota en el eje X según cuántas veces se repita la raíz, y nos va a ayudar esta característica a poder graficar funciones polinómicas de una manera muy sencilla siempre que tengamos ya la forma factoriada.